Ocho enfermedades silenciosas. ¿Cómo reconocerlas? Las enfermedades silenciosas son aquellas que apenas producen síntomas y que pueden pasar inadvertidas. En algunos casos, los signos que sí se manifiestan son muy generales. El problema es que la mayoría de estas enfermedades silenciosas, a medida que avanza el tiempo, desarrollan graves complicaciones. Además, como las personas no se sienten enfermas, tienden a abandonar el tratamiento o ni siquiera iniciarlo. Esto se debe a que los medicamentos sí pueden producir efectos secundarios. No obstante, es esencial diagnosticarlas y tratarlas de forma precoz para evitar sus consecuencias. Por ello, te explicamos cuáles son las más frecuentes. 1. Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce porque el cuerpo no puede producir suficiente insulina o utilizarla de forma correcta. La insulina es la llave que permite que ingrese la glucosa en las células del organismo. Según explica la Organización Mundial de la Salud, en 2014 había 422 millones de adultos en todo el mundo con esta patología. De forma general, se dice que existen dos tipos, 1 y 2. Sin embargo, también es importante destacar la diabetes gestacional, aparece durante el embarazo. La diabetes tipo 1 es aquella en la que el páncreas no puede producir insulina. Suele darse en personas jóvenes. Aunque esta patología se considera una de las enfermedades silenciosas más frecuentes, sí tiende a desarrollar síntomas. Por ejemplo, puede haber sensación de sed, más ganas de orinar y cansancio. La tipo 2 es la más frecuente. Ocurre cuando los tejidos tienen resistencia a la acción de la insulina. Se relaciona con la obesidad y su incidencia es cada vez mayor. Esta sí que suele pasar desapercibida. La diabetes es una de las enfermedades silenciosas que más complicaciones conlleva. Puede llegar a ceguera, problemas cardiovasculares, alteraciones renales y nerviosas. Para diagnosticarla es suficiente con medir los niveles de azúcar en la sangre. En la actualidad existen numerosos tipos de tratamientos que mejoran esta patología y evitan sus complicaciones. Sin embargo, es fundamental que se diagnostique a tiempo. 2. Hepatitis. La hepatitis es una enfermedad que consiste en la inflamación del hígado. Gran parte de los casos están causados por la familia de los virus de la hepatitis. Dentro de este grupo encontramos los tipos A, B, C, D y E. No obstante, también puede relacionarse al alcohol, a enfermedades autoinmunes y a fármacos. Según explican los especialistas de Hospital Alemán, al no producir síntomas, está infradiagnosticada. El problema es que puede hacerse crónica. A la larga, el daño en el hígado es mayor. Por ejemplo, la hepatitis provocada por el virus tipo C se relaciona con un mayor riesgo de cirrosis hepática y cáncer. Así lo expresan en numerosos estudios, como aclara la American Cancer Society. Los virus de la hepatitis pueden ser detectados al realizar una serología a partir de un análisis de sangre. Además, existen vacunas incluidas en el calendario para parte de ellos. 3. Hipertensión. Otra de las enfermedades silenciosas más prevalente en los países desarrollados es la hipertensión. Se define como el aumento de tensión en las paredes de los vasos sanguíneos.
Esto hace que el corazón tenga que esforzarse más para impulsar la sangre hacia los tejidos. Según explica la Fundación Española del Corazón, una porción importante de la población desconoce si es hipertensa. Esta patología aumenta de forma notable el riesgo de infarto cerebral. Del mismo modo, se estima que la posibilidad de sufrir demencia vascular o deterioro cognitivo se eleva en un 70% en los pacientes hipertensos. Las cifras de tensión arterial se pueden medir de manera muy sencilla. Por ejemplo, mediante aparatos electrónicos, en las farmacias o también en las consultas médicas. De hecho, es uno de los parámetros que siempre se suele evaluar en cualquier exploración clínica. 4. Anemia. Dentro de las enfermedades silenciosas, también se puede hablar de la anemia. Se produce cuando disminuye la concentración de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre. Es una situación muy frecuente que altera la capacidad para transportar oxígeno a los tejidos. Puede deberse a problemas dietéticos, pérdidas sanguíneas, por ejemplo, en las mujeres con reglas abundantes, cerrar paréntesis, o enfermedades digestivas. Lo cierto es que, aunque suele considerarse una de las enfermedades silenciosas, muchas personas sí experimentan signos. Puede haber cansancio, debilidad, palidez en la piel o palpitaciones. Al igual que las otras patologías que hemos mencionado, el diagnóstico es muy sencillo. Con un análisis de sangre se suele evidenciar este problema. No obstante, hay muchos tipos de presentación y de orígenes, por lo que llegar a la causa exacta es más complejo. La mayoría de los casos de anemia son por falta de hierro. De allí que el tratamiento suele basarse en administrar hierro por vía oral durante unos meses. 5. Cáncer. Por desgracia, muchos tipos de cáncer constituyen enfermedades silenciosas durante bastante tiempo. Hasta que no avanzan lo suficiente como para comprometer los tejidos circundantes, puede que no aparezca ningún tipo de sintomatología. El cáncer es un proceso en el que las células del cuerpo se transforman debido a mutaciones genéticas. Lo que ocurre es que comienzan a proliferar de manera incontrolable. Esto hace que se dañen los tejidos normales. Uno de los cánceres que más se incluye dentro de las enfermedades silenciosas es el de páncreas. Según la plataforma cancer.net, esta neoplasia no produce casi ningún signo hasta que el daño es muy avanzado. En ese punto, hay pocos tratamientos efectivos. Sin embargo, otras neoplasias sí pueden acompañarse de signos inespecíficos. Por ejemplo, sudoración, fiebre inexplicable, pérdida de peso, aparición de bultos. De ahí que siempre sea esencial consultar con un médico ante cualquier tipo de malestar persistente. Del mismo modo, y por fortuna, en la actualidad existen muchos métodos de cribado que permiten diagnosticar de forma precoz ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la colonoscopia para el cáncer colorectal o la citología para el cáncer de cérvix. 6. Hígado graso. El hígado es uno de los órganos fundamentales para el funcionamiento del organismo. En él se llevan a cabo numerosas reacciones enzimáticas. Además, es uno de los encargados de la depuración de las toxinas. El hígado graso es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en este órgano. Esto hace que se produzca una reacción inflamatoria. Está muy relacionado con el consumo de alcohol y con la dieta. Muchas veces puede apreciarse que el hígado está aumentado de tamaño.
Si no se realiza ningún tipo de tratamiento o cambio en los hábitos, puede evolucionar hacia cirrosis. 7. Alzheimer. El Alzheimer es uno de los tipos de demencia más frecuentes. Según explican los especialistas de la Clínica Mayo, esta patología produce el deterioro del pensamiento, como afecta el comportamiento, la memoria y las habilidades sociales de quien la sufre. Al principio, los síntomas pueden pasar desapercibidos. Su incidencia aumenta con la edad. Es usual que comience presentándose como pequeños olvidos o descuidos. Sin embargo, en los estadios finales provoca que la persona pierda su independencia y la capacidad para realizar actividades cotidianas. 8. Esclerosis múltiple. Otra de las enfermedades silenciosas más prevalentes es la esclerosis múltiple. En realidad, que se englobe dentro de este tipo es muy relativo. Es cierto que al principio, los signos y síntomas pueden no ser muy evidentes. Sin embargo, la mayoría de las personas sí suelen experimentar cambios o sucesos relevantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Provoca daños en la mielina, que es la sustancia que recubre las fibras nerviosas. Suele afectar más a mujeres y cursar en forma de brotes. Estos brotes se caracterizan por síntomas como pérdida de fuerza o sensación de hormigueo en algunas partes del cuerpo. También aparece cansancio y alteraciones en la vista. Según explica la entidad Esclerosis Múltiple España, no existe una cura para la patología. No obstante, los tratamientos actuales permiten modificar el curso y mejorar la calidad y esperanza de vida. Las enfermedades silenciosas pueden ser muy dañinas. Las enfermedades silenciosas son aquellas que no producen síntomas o los signos son ligeros e inespecíficos. La gran mayoría de ellas acaban provocando daños irreversibles en el organismo. A pesar de que no aparezcan signos o molestias, es esencial que se detecten a tiempo y se instaure un tratamiento. Por ello, se recomienda acudir con cierta frecuencia al médico y no faltar a los cribados poblacionales.